Bien, muchachos, buenas tardes. Rápidamente voy a dar explicación a algunos de los ejercicios resueltos que vienen en la parte referente a la ley de Coulomb. Ese es el problema 3. Recuerden, el problema 3 habla de dos partículas cargadas suspendidas por hilos de longitud L, ¿sí? De tal manera que cuando se suelta se separan una distancia x. El problema es encontrar x. Bien, lo primero que puse fueron las identidades cuando tengo ángulos pequeños. Vean, decíamos que la función seno tangente, ¿sí? Los valores son iguales cuando tengo el ángulo medido en radianes. Bien, si observamos el diagrama de cuerpo libre para la partícula que está a la derecha, veremos que está sujeta, en este caso, a tres fuerzas. La fuerza eléctrica provocada por la carga que está a la izquierda, aquí lo indiqué, el peso de la partícula y la tensión de la cuerda. Bien, de la figura podemos ver que este ángulo que yo tengo aquí tiene que ser el ángulo que está aquí, que es la mitad del ángulo que teníamos. ¿Por qué? Por ser un ángulo alterno interno. Bien, tendríamos, de acuerdo al diagrama de cuerpo libre, tengo dos fuerzas ya sobre los ejes, la fuerza eléctrica y el peso. Necesito descomponer la fuerza de tensión, ¿sí?, en sus componentes perpendiculares. Como aquí se ve la figura, dice, obtenemos la función seno y coseno. La función seno del ángulo, que es θ sobre 2, es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Eso me da esta relación para Tx. De igual manera, usamos el coseno y vean, obtengo el valor de Ty. Bueno, en este caso, acuérdense que el sistema está en equilibrio. Entonces, la suma de fuerzas que yo tenga en X va a ser 0, tanto como en Y, 0. Bien, sumamos en X, ¿qué fuerzas tenemos? Positiva, la fuerza eléctrica, negativa, la componente de la tensión en X. En Y, positiva Ty, la tensión, y negativo el peso. De aquí, como están igualados a 0, concluimos que Tx es igual a la fuerza eléctrica, Ty al peso. Bien, vean, aquí identifiqué las expresiones por 1 y 2. Dice que si dividimos, en este caso, miembro a miembro, la ecuación 1 entre la 2, vean que voy a tener Tx entre Ty, dice que va a ser la fuerza eléctrica entre el peso. En este caso, Tx, recuerden, Tx es T seno del ángulo, Ty es T coseno del ángulo. Como podrán ver, T es un factor que está arriba y abajo, simplificamos y me queda seno entre coseno, que es la tangente del ángulo. Bien, en este caso, veamos ¿cómo podemos terminar esto? ¿Sí? Dice que la tangente del ángulo va a ser igual, por un lado, la fuerza eléctrica, pero la fuerza eléctrica, recuerden ustedes que es K, las cargas son iguales. Entonces, Q al cuadrado sobre la distancia de separación, que es X cuadrada. Esta es la fuerza eléctrica sobre el peso que es mg. Observen esto, muchachos. Dice que el ángulo, ¿sí?, es igual a la función tangente. Vean, en este caso aquí está la figura. Por un lado tengo el triángulo y el ángulo. Por definición del ángulo medido en radianes,
yo tengo aquí, observen, que el ángulo medido en radianes va a ser igual al sector, a la longitud, ¿sí?, del arco, que es x sobre 2, entre el radio, que sería L en este caso, ¿sí? Bien, si ustedes observan ahí, ¿qué es lo que pasa? Esto que yo tengo aquí, que es la tangente, debe ser igual al ángulo entre 2. Entonces, en lugar de esa expresión, yo tendría x sobre, en este caso, dice 2L. Y lo que yo tendría aquí sería k, q cuadrada, x cuadrada, ml. Observen que si yo quiero obtener el valor de x, debo tener a x en el numerador. Aquí tendría x cúbica, porque es x cuadrada por x. En este caso, vean, el denominador pasa multiplicando y sería 2 veces la constante por L por Q cuadrada sobre ml. Bien, ¿y qué nos queda en este caso? Nada más sacar la raíz, despejar a x, que aquí me dice que x va a ser igual en este caso, la raíz cúbica de 2k L Q cuadrada sobre ml. Este es el resultado que nos muestra el libro. Bien, muchachos, ahora verificamos el problema 4. Acuérdense que la solución ya está dada. Veamos cómo se obtiene. Rápidamente, tengo las dos cargas sobre el eje Y a una distancia A del origen. Bien, en este caso dice que ¿qué pasaría si yo pongo una tercera carga a una distancia X sobre el eje X? Puede estar en esta posición hacia la derecha o hacia la izquierda, pero siempre la distancia es X. Bien, no olvidemos que son cargas iguales. Vean en la figura aquí. Aquí tengo un triángulo, tengo los catetos. El valor de los catetos es A y X. Por lo tanto, el valor de la hipotenusa sería la raíz de A cuadrada más X cuadrada. Bien, veamos, dice que las cargas son iguales, el efecto sobre Q0 es de la misma intensidad, aunque aquí yo distingo 1 y 2, pero este vector tiene que ser igual a este. Bien, de alguna manera rápidamente analizamos, vean los vectores componentes. Para el que le llamé 2, esa es la componente en Y y la componente en X. Para el 1, vean, la componente en Y la componente en X tiene que ser de la misma magnitud que la imagen de F2. Bien, observando, tenemos que los vectores en Y son de igual magnitud y de sentido contrario. Por lo tanto, no hay vector resultante en Y, es 0. En X, veamos, tenemos dos vectores en X, sumamos la componente para el vector 1 y la componente para el vector 2. Pero como son iguales, bastaría con que pusiera 2 veces fx. Bien, ese es los vectores. Vean, esta es la única fuerza que actúa sobre la carga Q0, 2fx. Vean, del triángulo arbitrario el que yo tome ahí, sería este. Dice que fx es f por el coseno del ángulo. Ojo, muchachos, aquí, vean cómo podemos acabar esto. Porque aquí no tenemos esto. Déjenme borrar y veamos rápidamente. Ahí está el resultado.
Dice la fuerza total. La fuerza total son 2 veces. La fuerza F, dices entre Q1 y Q0, pero Q1 es igual a Q2. Entonces, no importa, ya está, el efecto sería 2 veces. Es K, como son las mismas cargas, sería Q cuadrada sobre, vean en este caso, dice el cuadrado de la distancia que hay entre la carga que está afectando y donde la quiero, Q0. Entonces el cuadrado de esta distancia sería A cuadrada más X cuadrada. Me falta el coseno, aquí lo pongo, el coseno. Veamos muchachos, no importa, aquí está. Pero vean que el coseno, aquí yo tengo rápidamente. Esto es A, esto es X. Recuerden, esto es A cuadrada más X cuadrada. Este ángulo, no importa, ¿sí? Fíjense bien cómo saqué este ángulo. Este ángulo tiene que ser es igual a este. Bien, este es el ángulo. No importa. Dice el coseno, recuerden cómo se define. Cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces sustituimos, dice la fuerza total es 2K Q cuadrada A cuadrada más X cuadrada, y en lugar del coseno que pondría, dice el cateto adyacente sobre la hipotenusa, que viene siendo esto. Bien, finalmente, vean nada más la expresión. Esto que yo tengo aquí sería 2, veamos, 2xk q cuadrada, y aquí que tendríamos, dice a cuadrada más x cuadrada a la 3 medios. Este es el valor que nosotros tenemos. Esta sería la respuesta del inciso A. Hay un inciso B que dice cuál es la distancia X donde la fuerza es máxima. Es muy simple, muchachos. Aquí, para poder dar respuesta a ese inciso, necesitaríamos, basta con que trabajemos con el resultado. Veamos, en este caso, ¿qué hacemos? Tengo la fuerza que depende de la variable X. La fuerza que depende de la variable X, y dice que es igual a 2K Q cuadrada. Vean ahí, dice, tengo X sobre A cuadrada más X cuadrada a la 3 medios. Bien, ¿cómo damos respuesta al inciso B? Basta con que se derive a la función que está dependiendo de X. Vean en este caso, esto que yo tengo aquí, permítanme, vean nada más, yo lo voy a hacer como si fuera un producto. Dice 2K Q cuadrada X, que multiplica A cuadrada más X cuadrada a la menos 3 medios. Bien, cuando yo derivo rápidamente, esa es la constante, la dejo aquí. Voy a derivar lo que yo tengo. Es un producto. Dice el primero por la derivada del segundo. Vean cómo acuérdense, en este caso, es el exponente que multiplica, dice, por la potencia disminuida.
Entonces, en este caso sería menos 3 medios menos 1 sería menos 5 medios. Bien, por la derivada de la base. La base es 2x, aquí está. Luego dice más el segundo permítanme rápidamente, más la segunda función, que es a cuadrada más x cuadrada menos 3 medios por la derivada de la primera, y sería eso. Bien, como queremos un máximo, lo que hacemos es igualando a 0, y si se iguala a 0 vamos a encontrar el valor de x. En este caso es una constante, me dice que esto tiene que ser 0, por lo tanto veamos, dice 3, vean este 2 con este 2 se va, me queda 3x cuadrada a cuadrada más x cuadrada a las 5 medios va a ser igual, acuérdense este signo menos, lo paso, y aquí dice que ¿qué tendría? De alguna manera lo que yo tendría aquí de esa manera, lo que queremos nosotros es el valor de x. ¿Qué pasa? Simple y sencillamente sería 3x cuadrada. Vean, pasa multiplicando, y en este caso me dice que aquí finalmente me quedaría a cuadrada más x cuadrada. ¿Por qué? Porque al estar aquí 5 medios menos 3 medios, me quedan 2 medios, que es 1, y esto me dice, vean, ¿qué pasa? Este pasa para acá y me dice que tengo 2x cuadrada igual a cuadrada. Como yo quiero el valor de x, en este caso, dice x va a ser más o menos la raíz de a cuadrada sobre 2, que esto viene siendo, ¿sí?, a sobre la raíz de 2. Vean, observen que en la figura había dicho que puede estar a la izquierda o a la derecha. Bien, ya. Bueno, ahí se le quita eso. Bien, muchachos, veamos sobre el problema 8, que habla de un anillo con una carga Q distribuida uniformemente. Me piden el efecto que produce ese anillo sobre una carga Q0 que está situada sobre el eje del anillo a una distancia X. Veamos, muy simple. Muchachos, decíamos que la carga está distribuida uniformemente. Para poder analizar, vean, tomo un elemento de esa carga y le llamo dq. Dice, dividimos la carga del anillo en partes pequeñas dq. O sea, significa que hay infinidad de partes dq en el anillo. Vamos a ver cuál es el efecto de cada uno de esos elementos dq sobre la carga Q0. Del dibujo aquí que mostramos, si es un anillo tiene un radio. Aquí está la distancia X a donde está Q0. Si vemos, tenemos un triángulo rectángulo, el valor de la hipotenusa quedaría de esta manera. Vean, aquí está el ángulo que se forma. Bueno, veamos. Tomo dos elementos de Q y vemos el efecto que producen sobre Q0.
por simetría, simetría. Tomo en la parte superior de Q, vean el efecto. Produce una pequeña fuerza, un elemento de fuerza sobre Q0 que le llamo dF. Por simetría agarro otro de Q y produce este efecto. Bien, dice que para cada elemento que yo tengo de Q hay un elemento simétrico, así como tomé aquí en relación a la figura en la parte superior e inferior. No importa dónde tome un DQ, habrá un simétrico. Y el efecto en este caso que producen los dos elementos será igual a este. Son vectores. Si yo proyecto, de acuerdo a la figura, proyecto las imágenes, vean, esta imagen tendrá un vector componente, le llamo componente radial porque está paralelo al radio. DFR, y vean, para este hay un DFR en la parte inferior. En la parte inferior. Son dos vectores de sentidos opuestos. Como son iguales, el tamaño es el mismo. Por lo tanto, la suma de todos los elementos que voy a encontrar paralelos al radio me van a dar 0. Entonces, solo van a contribuir al efecto todos los elementos que yo tengo aquí en X. Todos. ¿Cuántos? Voy a tener infinidad. Aquí ven, aquí nada más tengo 2 de acuerdo a estos elementos. Pero en la medida que voy buscando un DQ, tendrá su simétrico y seguirán cooperando de esta manera. Bien, en este caso, por Coulomb, fíjense bien, por Coulomb, dice cada elemento de carga va a generar un elemento de fuerza y va a estar definido por esto. La constante, el producto de las cargas, Q0 no va a cambiar, es constante. DQ es un elemento y esta es la distancia al cuadrado. Bien, finalmente veamos qué pasa. Ya nos dimos cuenta, ¿sí? ¿Qué tenemos? Veamos. Yo lo que quiero es F. La fuerza total tendrá que ser la suma de todos los elementos de DF, que sería esto, muchachos. Todos los elementos. Bien, veamos qué tengo aquí. Dice, voy a sumar. ¿Qué voy a sumar? Dice, en este caso, vean DF, que yo lo había puesto por aquí, vean DF en X, decíamos, perdón. Todos los elementos en X, pero en este caso, de aquí a como se está viendo, observen, ¿sí? DF en X es la componente, con respecto al tener la componente en X, vean cómo va a estar dado. Dice que es DF por el coseno del ángulo. Bien, en este caso, DF, aquí lo tengo, dice que es K Q0 DQ sobre X cuadrada más R cuadrada. El coseno, muchachos, véanlo aquí. En este triángulo, el coseno es cateto adyacente, que es X, sobre la hipotenusa, que en este caso sería X cuadrada más R cuadrada a la 1/2. Bien, observemos que en este caso dice, estoy integrando ¿qué? Voy a sumar todos los efectos, pero en este caso voy a sumar la carga. Observen aquí, dice que sería K Q0 X. Vean aquí lo que yo tengo aquí. X cuadrada más R cuadrada
serían 2 medios, por un medio aquí sería 3 medios, pero como estoy sumando los elementos, aquí sería Q. Vean, este es el efecto total que genera el anillo cargado. Este es el valor de la fuerza total. Bien, hay un inciso por ahí, el inciso B, que me pide en qué punto sobre el eje del anillo debe colocarse, debe ser el efecto máximo. Si se dan cuenta, es parecido al problema que hicimos anteriormente. Si ustedes lo que tienen que hacer es derivar, igualar a 0 porque quiero un valor máximo, y van a encontrar que en este caso dice que es el valor de X tendría que ser de esta manera. Vamos a dejarlo en positivo nada más. Es un valor que ya habíamos encontrado.